Bien, buenas noches. Esta clase trata sobre la calificación registral. Solamente para recordar, antes de entrar al tema, el procedimiento registral tiene tres etapas. La etapa de la presentación, que lo vimos la clase pasada. La etapa de la calificación registral, que es la etapa más importante del procedimiento. Y finalmente está la inscripción registral, que también hemos visto tiene sus efectos. Solo para recordar, primero, el primer efecto de la inscripción es la publicidad. El segundo efecto es la legitimidad. El tercer efecto es la fe pública registral. Y el cuarto efecto de la inscripción es la inoponibilidad. La segunda etapa de este procedimiento es la calificación registral. Es la parte más importante del procedimiento porque en ella lo que se va a hacer es determinar si se incorpora o no un acto o derecho al registro. Nosotros tenemos en el artículo 31 una definición legislativa de la calificación registral. Y voy a pasar a leer. Dice el artículo 31. La calificación registral es la evaluación integral de los títulos presentados al registro que tiene por objeto determinar la procedencia de su inscripción. Está a cargo del registrador y tribunal registral en primera instancia y en segunda instancia respectivamente, quienes actúan de manera independiente, personal e indelegable en los términos y con los límites establecidos en este reglamento y en las demás normas registrales. El segundo párrafo, que ya en nuestro sistema ya es una norma de carácter legal, porque ha sido modificado el artículo 2011, señala este último párrafo una cosa importante. Dice, en el marco de la calificación registral, el registrador y el tribunal registral propician y facilitan las inscripciones de los títulos ingresados al registro. Entonces, usualmente las normas jurídicas, las leyes, no entran a definir instituciones, no señalan conceptos, pero en este caso nuestro reglamento, el Reglamento General de los Registros Públicos, ha ensayado una definición de lo que es la calificación registral. Como ya hemos estudiado los principios registrales y hemos visto el principio de legalidad, se señala cuando se habla del principio de legalidad que es un principio que de alguna manera significa contrastar los títulos, es decir, la documentación presentada al registro con todo el sistema jurídico para determinar si se trata de un título perfecto o no. Hemos señalado, cuando hemos visto el principio de legalidad, que no es lo mismo legalidad con calificación registral. Ya vamos a desarrollar luego este asunto, pero no son lo mismo. En todo caso, se dice que la calificación registral es la materialización de, del principio de legalidad. Eso es en cuanto a la definición de la calificación registral. Ahora, en la doctrina se discute cuál es la naturaleza jurídica que tiene la calificación registral. Y ahí hay tres, al menos hay hasta tres posiciones. Una señala que en principio no se trata de una función judicial como sí lo sería, por ejemplo, en el sistema alemán. Se dice que no es función judicial porque en principio en la calificación no se resuelven conflictos de intereses ni incertidumbres jurídicas. Con la calificación tampoco, si es que la calificación es positiva, no crea cosa juzgada. Ustedes saben que una inscripción puede ser impugnada en los tribunales. Entonces, básicamente, la calificación registral no puede equipararse a una jurisdicción judicial, porque
definitivamente, evidentemente, en la calificación o con la calificación registral, lo que sí se discute es la incorporación de un acto o derecho al registro. Y una de las cuestiones importantes o una característica importante de las inscripciones es que, por un lado, no convalidan nulidades y por otro lado, uno tiene el derecho o cualquier interesado tendría el derecho de impugnar una inscripción registral. Entonces, en suma, no es la calificación registral, no es función judicial porque no se resuelven conflictos de intereses, no se resuelven incertidumbres jurídicas y con ella no se crea cosa juzgada. Por otro lado, hay otra corriente que señala que se trataría la calificación registral o el procedimiento en sí, una jurisdicción voluntaria. Se le equipara como una jurisdicción voluntaria porque de alguna manera en la jurisdicción voluntaria son las partes las que deciden poner en sus manos, en manos de los funcionarios o los jueces, determinados derechos o determinadas decisiones o cuestiones jurídicas que se quieren resolver. En la jurisdicción voluntaria, y de hecho en el procedimiento registral no hay conflicto, no hay litis, pero lo que podemos decir es que, al menos en el caso peruano, no sería jurisdicción voluntaria porque las decisiones de los registradores y del tribunal registral no se deciden en la vía civil, como es en el caso, por ejemplo, español. O sea, las decisiones de los jueces pueden ir directamente al juez civil y el juez civil es el que va a resolver si se incorpora o no un derecho o acto al registro cuando evidentemente la calificación sea negativa. Ahora, hay otra posición que señala que la calificación registral se trata de una jurisdicción administrativa. Creo que en nuestro reglamento y de acuerdo a nuestra realidad, a nuestro sistema, la calificación registral sí sería o estaría enmarcado dentro de la jurisdicción administrativa, porque en nuestro sistema las decisiones del registrador tienen que ir necesariamente a una segunda instancia administrativa y en la segunda instancia administrativa, es decir, en el tribunal registral, es donde se va a determinar si se incorpora o no un derecho, un acto al registro. ¿Y por qué se trataría de una jurisdicción administrativa? Porque las decisiones que toma el tribunal registral, finalmente, si el usuario, si el interesado que no ha logrado inscribir un título, puede recurrir a un proceso contencioso administrativo para que en un contencioso administrativo que es de competencia del Poder Judicial se discuta y se determine si se incorpora ese derecho o ese acto al registro. Entonces, como yo les venía diciendo, quienes califican en nuestro sistema, al menos a nivel administrativo, es el registrador público en primera instancia, el tribunal en segunda instancia, el tribunal registral, y finalmente se puede, excepcionalmente, el Poder Judicial puede convertirse también en un calificador, en un ente, en este caso judicial, en donde se discute si se incorpora o no se incorpora un derecho o un acto al registro. Ese es en cuanto a la naturaleza de la calificación registral. Ahora veamos cuáles son sus características de esta calificación. En principio se dice que tiene un carácter exclusivo. O sea, la calificación registral no admite delegación, es decir, el registrador no puede recurrir al tribunal o cualquier autoridad o a un jefe zonal o a cualquier experto
delegar esta tarea calificadora. Entonces, por eso se dice que es una tarea exclusiva y personalísima del registrador. El registrador en la práctica tiene asistentes, tiene personas, sus colaboradores que hacen la precalificación, pero quien asume la responsabilidad exclusiva de la calificación registral, en donde se decide si se incorpora o no un acto o derecho al registro, es exclusivamente trabajo del registrador. O en todo caso, en segunda instancia, del tribunal registral. Eso es la primera característica. La segunda característica es la obligatoriedad. El registrador siempre decide, o sea, el registrador siempre le va a decir al usuario si incorpora o no al registro su derecho o el acto que pretenda inscribir. Es decir, por eso se señala que aquí se aplica este famoso principio que viene desde el derecho romano, el jurat novit curia. Es decir, el registrador no puede, por ausencia de norma, por un vacío de una norma de carácter registral, no decidir si incorpora o no el acto de derecho al registro. O sea, siempre el registrador decide o con una calificación negativa, es decir, con un rechazo a una inscripción de un acto o derecho, o con la incorporación de ese acto o derecho al registro, pero siempre decide. La otra característica es la motivación. En cuanto a la motivación, es muy interesante porque acá vienen a colación dos artículos, el 39 y el artículo 50. En el artículo 39 de nuestro reglamento señala que cuando las decisiones, es decir, cuando la calificación es negativa, las decisiones de denegar la incorporación de este acto o derecho tiene que fundamentarse jurídicamente. Es decir, el registrador tiene que dar las razones por las cuales no se incorpora o de manera definitiva o si se quiere provisional un acto o derecho al registro. En cambio, cuando se inscribe, cuando se hacen inscripciones, el artículo 50 del reglamento señala solamente qué debe contener el asiento de inscripción y a diferencia de una denegatoria, cuando se admite la solicitud del interesado, del usuario, al inscribir un título, no se dicen las razones. La fundamentación estaría en el propio título, que es un título perfecto. ¿Ok? Ese es en cuanto a la motivación. Ahora, se dice también que tiene una característica de tener globalidad. Es decir, las decisiones de inscribir o rechazar un título se hace en bloque. No se admiten observaciones parciales, es decir, cuando se presenta unos documentos que contienen el acto o derecho que fundamentan de manera inmediata y directa la inscripción que se va a realizar, se tiene que pronunciarnos sobre todo el contenido de los actos que integran el registro. Yo no puedo hacer, el registrador no puede hacer observaciones parciales en un momento determinado, decir, en esta parte te observo, luego subsana, luego sigue calificando, luego observa nuevamente sobre... No, en bloque, es decir, el registrador cuando se pronuncia significa que se ha pronunciado absolutamente en todo, o sea, ha revisado antecedentes, ha revisado tracto sucesivo, ha revisado legalidad, ha revisado competencia, ha revisado índices, ha contrastado el título con todo el sistema, con los requisitos del negocio jurídico, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es una calificación por eso en bloque, por eso se dice que tiene una característica de tener globalidad. O sea, la calificación es de una sola vez, no se admiten observaciones parciales, salvo
que cuando se hace una observación se presenta una nueva documentación subsanatoria, eso se califica y se puede volver a observar. Hay mucha gente y muchos abogados que confunden eso, porque no significa una observación sucesiva, es decir, están prohibidas hacer observaciones sucesivas. Pero cuando se subsana un título con nueva documentación, esa documentación que se presenta se califica y esa documentación también puede tener defectos. Entonces se puede observar en función solo y exclusivamente de esos documentos que se han presentado como documentos subsanatorios del título primigenio. Pero eso no significa, mucha gente se ha quejado y yo me he quedado sorprendido de algunos abogados, no sé dónde les enseñaron derecho registral, de quejarse de que se le está haciendo observaciones parciales, sucesivas, que se le está, si se quiere, frustrando las pretensiones de su cliente porque no se le inscriben, se le hacen observaciones de manera sucesiva y reiterativa, y no es así. Se les explica que esta documentación nueva que se ha presentado para subsanar también se califica, y si está mal se observa. Y eso no implica hacer una observación sucesiva. Otra de las características es la libertad e independencia. El registrador en sus funciones inherentes solo está sometido a la ley y a las decisiones del tribunal registral. Esto es una cuestión importante y es una garantía del Sistema Nacional de los Registros Públicos en el Perú. El registrador en sus funciones, o sea, en las tareas propias de calificación, no tiene jefe. Yo no tengo jefe para decidir si inscribo o no. Yo soy registrador público. Yo me someto a lo que dice la ley y me someto eventualmente a las decisiones del tribunal registral. No me someto al capricho de un jefe zonal, de un jefe de unidad registral o de cualquier alto funcionario de la SUNAR o de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Yo me someto exclusivamente a la ley. Esa es mi tarea. Ahora, evidentemente, como hay el principio de la doble instancia, mis decisiones, por ejemplo, cuando se deniega la inscripción de un título, no, yo siempre digo, no es la última palabra. No tengo la última palabra en eso. Y soy consciente de eso porque hay una segunda instancia, un tribunal registral, que me puede enmendar la plana, que puede tener otro criterio y me puede ordenar una inscripción. En ese caso, yo me someto a lo que dice la ley y a la decisión del tribunal, pero no al capricho de cualquier funcionario o autoridad, incluso política. Yo, a lo largo de 20 años, más de 20 años de registrador, he tenido presiones de toda índole, incluso de un viceministro en una inscripción de hace muchísimos años sobre unas concesiones forestales. Pero evidentemente uno hace respetar su fuero. Yo me someto a la ley, le dije, oh, usted está yendo contra las políticas del Estado. Me dijo, bueno, yo me someto a la ley, no a las políticas o a los caprichos de un gobierno o de un funcionario de turno. Si no le gusta mi decisión, hay una segunda instancia registral. Eso yo clarito le decía, si no le gusta mi decisión, si no está de acuerdo con mi decisión, usted puede recurrir al tribunal registral. Y si no le gusta la decisión del tribunal registral, bueno, tendrá que ir a un contencioso administrativo y ahí se discute el asunto en el Poder Judicial. Pero uno no se puede dejar avasallar con presiones de ninguna índole. Y eso viene a colación en la última característica, es la responsabilidad. Como tenemos libertad e independencia en la calificación, está aparejado con la responsabilidad. O sea, el registrador responde junto con el Sistema Nacional de Registros Públicos por los errores en una mala calificación. Claro que nosotros somos seres humanos y nos podemos equivocar y podemos cometer errores. Y el sistema, una de las garantías del sistema del SINAR, del Sistema Nacional de los Registros Públicos, es la indemnización por los errores registrales. Y en ese caso, la SUNAR ha pagado, yo les decía en la clase pasada que la SUNAR ha pagado
ya hasta ahora millonarias indemnizaciones por errores en las inscripciones, eso se dice, se repite, es decir, se le cobra al registrador. Entonces, esta libertad e independencia conlleva a una responsabilidad. Y por eso hay que tener mucho cuidado en las decisiones que uno toma como registradores. Bien, ese es en cuanto a las características que tiene la calificación registral. Vamos a seguir. Ahora vamos a ver, ya hemos visto, bueno, está la definición, cuáles son los alcances, ya vamos a ir un poco aterrizando a lo que dice nuestro reglamento y qué es lo que se hace en la calificación y por qué la calificación registral es mucho más que el principio de legalidad. En la diapositiva ustedes pueden ver claramente que el registrador verifica, por ejemplo, cuando está calificando, y esas tareas se tienen que hacer en todos los títulos. Primero, la adecuación, o sea, se verifica la adecuación del título que se presenta para inscribir con los antecedentes que hay en el registro. Es decir, con las partidas o con la partida donde se va a extender el asiento de inscripción y también con los índices y eventualmente los títulos archivados. Entonces uno tiene que revisar, por ejemplo, si hay tractos sucesivos, si hay prioridad, etcétera, etcétera. Entonces uno tiene que hacer esta tarea de revisar los antecedentes, la adecuación, o sea, el título tiene que adecuarse, el título que se va a inscribir con los antecedentes. Por ejemplo, el señor B, que le está vendiendo al señor C, tiene que estar inscrito su derecho, es decir, B tiene que estar en la partida como titular de un bien, de un inmueble que le está vendiendo al señor C. Esa adecuación tenemos que ver, no puede estar un X, o sea, un X no le puede vender a C, tiene que ser B. O sea, esa adecuación lo tenemos que revisar junto con los índices y junto con los títulos archivados. Ahora, se verifica qué más, la existencia de obstáculos. Puede acontecer o suceder de que exista un bloqueo, se venda una propiedad y hay un bloqueo, hay una transferencia que se está haciendo, el señor A le vende a B y hace un bloqueo, o sea, para ganar prioridad, pero el señor hace una doble venta, le vende al señor X, eso ya es un obstáculo. Ese bloqueo es un obstáculo que impide una inscripción. Otro de los obstáculos es, por ejemplo, que la partida esté deteriorada, que haya asientos incompletos, porque nosotros venimos de una transición de tener títulos archivados y antiguos que se han ido deteriorando, que se han digitalizado y muchos de ellos no se han llegado a digitalizar. Muchas de las partidas que se hacían en tomos a mano se escribían los asientos y luego pasaron a fichas y ahora tenemos partidas electrónicas. En ese tránsito hay muchos vacíos que no se han logrado subsanar. Eso también es un obstáculo para inscribir. Cuando se está haciendo una reconstrucción de una partida o la reconstrucción de títulos archivados, eso constituye un obstáculo. O cuando, por ejemplo, en los delitos de tipo penal, de lavado de activos, de tráfico ilícito de drogas, cuando el juez ordena la inhibición, es decir, la inmovilización, o cuando un titular de un predio inmoviliza por 10 años su partida, eso también es un obstáculo. Si hay obstáculos, bueno, no se puede inscribir. O sea, tenemos que verificar la existencia o no de obstáculos. Para inscribir, tiene que adecuarse con los antecedentes y no tiene que haber obstáculos en la partida. Ahora, verifica también la validez y relevancia del acto o de los actos que se pretenden inscribir. Se califica la formalidad, la forma. Por regla general, lo que se inscribe en el registro son instrumentos públicos. Entonces se va a calificar el contenido que tiene estos instrumentos. El contenido son actos,
y vamos a calificar la validez de esos actos, si se ha cumplido con la formalidad. Vamos a revisar la relevancia, es decir, si se trata de un acto inscribible o no en el registro. No todos los derechos o los actos son inscribibles. Entonces, cuando se dice que un acto es relevante o irrelevante en cuestiones registrales, se refiere a ese detalle si se trata de un título que la propia ley señala como inscribible. Mucho, por ejemplo, en la sociedad, hoy un amigo me preguntaba, me consultaba, yo tengo una sociedad anónima, quiero vender mis acciones, ¿cuánto tiempo demora para inscribir en el registro la transferencia de acciones? Bueno, yo le dije, ese es un acto que no se inscribe en el registro, porque las sociedades anónimas es una sociedad de capitales y las transferencias de acciones, el cambio de titularidades de una sociedad anónima se inscriben en el libro que se llama matrícula de acciones de una sociedad y no en el registro. Por ejemplo, en ese sentido, una transferencia de acciones de una empresa, de una sociedad anónima, se trata de un acto irrelevante. No tiene relevancia para el registro y es un acto no inscribible. Se califica o se verifica también la legalidad, o sea, con las normas legales y los requisitos de cada negocio jurídico. Se dan cuenta que aquí estamos hablando de legalidad, del principio de legalidad, o sea, los títulos tienen que adecuarse con el sistema jurídico, con las normas que regulan los actos. Y eso es evaluar la legalidad. O sea, se verifica la legalidad. Se verifica también la competencia del funcionario o notario. Por ejemplo, un notario de una provincia, de la provincia de Requena o de Contamana, no podría ser competente, por ejemplo, para ver la sucesión intestada de una persona que ha fallecido de pronto en Requena, pero que domicilia en Iquitos. En ese caso, el notario de Requena es incompetente para ver esa sucesión intestada. Entonces, nosotros evaluamos, en este caso, la competencia o del funcionario público, incluso del juez, pero al juez, ya vamos a ver que se matiza porque de acuerdo al artículo 2011 no se califican los títulos de sede judicial, pero nosotros sí evaluamos el tema de la competencia de los funcionarios o notarios. Se verifica también la capacidad como tarea de calificación de los otorgantes del acto teniendo en cuenta el título y los antecedentes. O sea, uno evalúa la capacidad de las personas que otorgan títulos en función de los documentos que nos presentan y también de los antecedentes que tenemos en los registros, es decir, las partidas y los índices o los archivados. Se verifica también la representación invocada por las partes. Ustedes conocen, cuando hemos estudiado el curso de acto jurídico, que los negocios jurídicos se pueden hacer a través de representantes. Entonces, muchas veces los otorgantes invocan una representación. Dicen, yo le estoy representando en este negocio al señor A, al señor B, le estoy representando a mi cónyuge, etcétera, etcétera. Entonces, esa representación también nosotros verificamos en función de los documentos que tenemos o que nos presentan y de los antecedentes. Se verifican los índices y partidas para no exigir información que existe en los registros. Una cuestión importantísima. O sea, yo no le puedo exigir, por ejemplo, yo no le puedo observar salvo que haya agotado todo, decirle, oye, ¿cuál es el número de la partida donde tengo que inscribir el título? O sea, yo tengo esa información en el registro. O sea, toda la información que yo tengo en los índices, en la partida, en los archivados, esa información que lo tenemos, yo no lo puedo pedir al registro, al interesado, al usuario, cuando quiere inscribir un título. Ahora, ¿qué más hacemos en la calificación? Rectificamos de oficio. Hemos visto que hay un principio, el principio de rogación. Cuando hay errores que ha generado el propio registro y es un obstáculo para inscribir, para facilitar la inscripción,
el registrador está obligado, sin que lo solicite el interesado, a hacer una rectificación para facilitar la inscripción y no observar. Por otro lado, no debe observar en relación con otras partidas. A veces hay registradores que exceden en sus funciones y comienzan a revisar todas las partidas, todos los registros que tenemos y todas las partidas para ver si hay algunas cuestiones que no calzan, que no se adecúen. Eso está mal. Sí se tiene que calificar en el tema de la capacidad, por ejemplo, revisar los documentos que nos han presentado, revisar, por ejemplo, el registro de mandatos y poderes, revisar el registro personal. De pronto la persona tiene un apoyo o un resguardo que ha sido inscrito, es una persona incapacitada en ese sentido y se inscribe en el registro personal. Eso lo revisamos, sí, es necesario revisar la representación en el registro de mandatos y poderes, y también se tiene que revisar, por ejemplo, si alguien invoca una representación de una empresa, de una sociedad anónima, de una empresa individual. Nosotros que tenemos que revisar, en este caso, la partida de la persona jurídica en donde conste la inscripción del apoderado. Entonces, esas tareas sí se hacen en la calificación registral. Por eso dice, no se debe observar en relación con otras partidas, salvo en temas de capacidad en función con el registro personal, y en el tema de representación con el registro de mandatos y poderes, que pertenece al registro de personas naturales, y el registro de personas jurídicas cuando se invoca la representación de una persona jurídica. Y finalmente, en el tema de calificación, cuando se trata de resoluciones judiciales, nosotros tenemos que trabajar conforme a lo que señala el segundo párrafo del artículo 2011. El artículo 2011 señala que no se puede, o sea, hacer observaciones a un juez. Lo que podemos hacer, y de hecho hacemos siempre, es que cuando no hay competencia, cuando no hay adecuaciones, cuando hay obstáculos, nosotros tenemos que pedir aclaraciones al juez. Eso es lo único que tenemos la posibilidad, y lo hacemos a través de un oficio. Señor juez, aclárenos, por favor, tal circunstancia, y el juez tiene la obligación de respondernos en un sentido positivo o negativo, pero igual ellos nos responden. Esa es la tarea que nosotros hacemos en cuanto a la calificación de resoluciones judiciales. Bien, ese es en cuanto a los alcances que tiene la calificación. Ahora veamos las reglas y límites que hay en la calificación. En primera instancia, o sea, hay en estas cuestiones, las reglas y límites de la calificación, nosotros tenemos dos instancias, y se han señalado algunas reglas que les voy comentando de acuerdo a lo que tenemos en la diapositiva. Por ejemplo, en primera instancia, no se puede formular nuevas observaciones en títulos calificados por otro registrador. A veces los registradores nos vamos de vacaciones, nos ausentamos, nos podemos enfermar o podemos renunciar al trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, ya hay un trabajo, ya hay una calificación previa que ha hecho un registrador y subsana en el título, y otro registrador asume la competencia. En este caso, no se pueden formular nuevas observaciones en títulos calificados por otro registrador, salvo cuando sean de incumplimiento de requisitos imperativos. Ese es por un lado. Por otro lado, en cuanto a los títulos con las mismas características en una nueva presentación, puede suceder que haya títulos que tengan las mismas características de uno ya inscrito o uno observado. Entonces, lo que se señala en esta regla es que hay que ceñirnos a las decisiones que se ha tomado con anterioridad con respecto a títulos con determinadas características y haya una nueva presentación.
Entonces, ¿qué se señala ahí? Que no se puede realizar nuevas observaciones a las ya planteadas a títulos observados o tachados por caducidad. O sea, en este caso son títulos que reingresan al registro y si la documentación no ha sido modificada, ya hay pronunciamiento del registrador, nosotros no podemos revisar esa documentación para hacer nuevas observaciones cambiando ciertos criterios. Como le digo, salvo que se trate de incumplimiento de algunos requisitos que son imperativos, en esos casos sí se admiten observaciones. Por otro lado, no se puede realizar nuevas observaciones a los títulos liquidados o que fueron tachados por falta de pago dentro del plazo. En este caso se liquida u observa. O sea, cuando se hacen observaciones eh, a los títulos que fueron tachados y que no se ha pagado el derecho correspondiente en el plazo, y nuevamente se presentan estos títulos, no se pueden hacer nuevas observaciones. En este caso se observa, perdón, se inscribe o se liquida. Ahí está, hay un pequeño error ahí, pero eso es la tarea que le corresponde al registrador. Luego, los títulos tachados por caducidad se aplican estas reglas si se presenta dentro de los 6 meses posteriores a la notificación de la tacha y no se hubiera retirado los documentos. O sea, los títulos que han sido tachados y que no han sido recogidos de mesa de parte de las oficinas registrales, se pueden volver a presentar una nueva solicitud diciendo, bueno, yo no he recogido hace 6 meses, ahí están los títulos y están obviamente resguardados en mesa de partes. Esa documentación te tiene que anexar a la nueva solicitud para que sean calificados nuevamente. Y en este caso no se pueden hacer nuevas observaciones, salvo, como les decía, si se trata de requisitos que son imperativos que hay que cumplir y que el registrador anterior no los ha hecho, o sea, no los ha observado. Pero por cuestiones de criterio, esa es la regla, esa es la idea de estas reglas y límites. No se puede a capricho de un registrador, de un criterio, cambiar de criterio y hacer otras observaciones que no se hayan planteado. Y luego se sujeta a lo dispuesto por el tribunal cuando se trata de títulos similares a uno inscrito por orden del tribunal. A ver, en estos casos, si por ejemplo un registrador ha sido apelado por una decisión de no inscribir un título y el tribunal le ordena en la inscripción en títulos similares a este título apelado que el tribunal ha ordenado la inscripción, el registrador está vinculado a esa resolución y por tanto tiene que proceder de la misma forma. Es decir, no tendría que hacer observaciones a este título, sino lo único que le queda al registrador es inscribir. Esas son las reglas y límites en primera instancia. Ahora, en segunda instancia, el tribunal no puede hacer observaciones que no haya hecho el registrador. Yo recuerdo cuando no habían estas reglas, el tribunal, de pronto el registrador hacía 2 observaciones y he tenido oportunidad, y esto no es mentirles, he tenido oportunidad de ver que cuando baja, es decir, le enmiendan la plana y le dicen has hecho mal tu trabajo, resulta que el tribunal encontraba, si el registrador encontró 2 defectos, el tribunal encontraba 5, 6, hasta 10 defectos y todos los observaba. Bueno, esta regla es muy importante porque no puede irse más allá de lo que el registrador se ha pronunciado, salvo la precisión que estamos poniendo énfasis, que el registrador haya obviado, se le haya pasado de pedir o de que se haya cumplido un requisito de que es de imperativo cumplimiento. En este caso, sí, igual que otro registrador, el tribunal tiene que observar.
Ahora, las salas del tribunal deben respetar los criterios establecidos en títulos anteriores cuando tengan las mismas características. Es decir, el tribunal en el Perú, el tribunal registral en el Perú tiene 5 salas. Uno está en Arequipa, otro está en Trujillo y 3 en Lima. Estas salas, cuando se tratan de títulos que tengan las mismas características y por más que no hayan visto, se dan estos criterios de cómo se debe calificar e inscribir y cómo debe ser tratado ciertos actos. La otra sala o las otras salas tienen la obligación de seguir los mismos criterios. Es decir, no puede haber, o al menos es el ideal, no puede haber contradicciones entre miembros del bien. Bien, no sé quién está interrumpiendo. Bien, con eso estaríamos terminando esta parte de explicar en primera instancia y en segunda instancia estas reglas. Ahora vamos a precisar, como ya lo hemos venido diciendo, cuándo no se aplican estas reglas. Primero, cuando se trata de tachas sustantivas conforme al artículo 42 del Reglamento General de los Registros Públicos. ¿Qué dice el artículo 42 de nuestro reglamento? El artículo 42 se trata de tachas sustantivas cuando, por ejemplo, se adolece de defecto insubsanable que afecta la validez del contenido del título, cuando contenga acto no inscribible, se haya generado el asiento de presentación en el diario de una oficina registral distinta a la competente, etcétera, etcétera. Entonces, en esos casos no se aplica la regla, estas reglas o estos límites que hemos visto y hemos explicado hace un momento. Por otro lado, cuando no se haya cumplido los requisitos exigidos por ley, eso he puesto énfasis en todos los criterios, estas reglas y estos límites. La clave está, si es que vas a hacer una observación, se hace una observación y es imperativo para el registrador, siempre y cuando el registrador anterior, el que ha salido de vacaciones, el que ha renunciado, el que se ha trasladado, etcétera, etcétera, o el que está enfermo, el nuevo registrador sí puede observar aquellos requisitos exigidos por ley y que no se han cumplido y que al momento de revisar el título no están. Ahí se observa. Y finalmente, cuando hayan surgido obstáculos que no existían al calificar el primer título. De pronto, hace 6 meses, como está en el caso de los títulos en nuevas presentaciones, yo me demoro 6 meses o 4 meses para presentar y de pronto hay una inhibición. Claro, hace 6 meses o hace 4 meses no había una inhibición, no había un bloqueo y no no había una inmovilidad. Y en ese momento, cuando se presenta nuevamente el título, de pronto hay un obstáculo. Ahí sí se tiene necesariamente que observar porque, como hemos visto, el registrador verifica la existencia o no de obstáculos en la partida. Bien, esas son las reglas y límites en cuanto a la calificación registral. Sigamos. Ahora, veamos algunas reglas que tienen que ver con esta tarea que tiene el registrador. Hemos dicho que es un imperativo, es una obligación que tiene el registrador de hacer calificaciones, es un deber y un derecho a hacer calificaciones. Sin embargo, en ciertas circunstancias el registrador está impedido de calificar. En el artículo 34, en el artículo 34 se establecen las abstenciones que
que está obligado a hacer el registrador. Por ejemplo, una abstención obligatoria que tiene el registrador es cuando, por ejemplo, por parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad por cualquiera de los interesados. O sea, hay personas familiares que presentan un primo hermano del registrador, un tío del registrador, un hermano del registrador, la cónyuge o el cónyuge de la registradora. O por ejemplo, el cuñado o la cuñada del registrador. En estos casos es obligatorio la abstención. Es obligatorio abstenernos según el artículo 34 de nuestro reglamento. Otra forma, otras circunstancias es cuando en el expediente conste que el registrador ha actuado como abogado del título que se pretende inscribir. Puede ser que hace 6 meses yo era abogado, estaba litigando y de pronto he ganado el concurso para ser registrador y me hago registrador y de pronto todas esas circunstancias llegan al registro y yo me tengo que abstener de manera obligatoria. Yo no puedo calificar ese título. Ahora, si fuera titular o su cónyuge de alguna persona jurídica a la cual se refiere el título a inscribir, es decir, yo soy titular de una empresa individual, yo puedo como registrador trabajar y hacer otros negocios independientemente de las cuestiones propias de la función registral, o mi esposa también puede hacer estas tareas a través de una persona jurídica. En estos casos también es obligatorio la abstención. Ahora, si la inscripción me puede favorecer directa o indirectamente, o alguno de sus parientes, hasta el 4º grado de consanguinidad también, o 2º de afinidad, si me va a favorecer directamente o indirectamente en inscripción, también me tengo que abstener. Y si hubiera actuado como registrador en la primera instancia, de pronto yo estoy registrador y puedo ganar alguna suplencia. Ahora hay registradores que van a la segunda instancia de manera provisional cuando los vocales del tribunal salen de vacaciones, o de pronto hay un concurso público para ser vocal del tribunal y yo he calificado un título en primera instancia. Yo no podría ver, o sea, hacer esta calificación o esta revisión en segunda instancia. Ahora, ¿qué pasa si no hay abstención? Si se le pasa al registrador y no se abstiene, a pesar de que hay una obligación. En este caso, si el interesado advierte alguna de las causales que señala el artículo 34 del reglamento, el interesado puede recusar ya sea al registrador o al miembro del tribunal. Ok, y finalmente, el artículo 35 de nuestro reglamento se habla de una abstención voluntaria, es decir, por decoro o delicadeza, el registrador vocal del tribunal puede abstenerse de calificar un título. Esta circunstancia siempre es evaluada por la autoridad pertinente, o sea, no siempre una abstención voluntaria por algún tipo de, o sea, yo tengo un enemigo, yo tengo alguna aversión, algunas circunstancias que se pueden dar que pueden perturbar una calificación objetiva. El registrador debe apartarse voluntariamente de la calificación de un título. Pero esto siempre va a ser evaluado por la autoridad pertinente. Bien, ahora veamos cuáles son los plazos en la calificación registral. En la calificación registral hay plazos. Primero, en la calificación, la regla general es que las tachas sustantivas, las observaciones y las liquidaciones se hacen dentro de los primeros 7 días de su presentación. Esa es la regla general. Ahora, las rectificaciones se hacen dentro del día, es decir, el registrador se equivoca, se presenta una solicitud de rectificación. Entonces, en el día hay que atender estas rectificaciones. A veces hay que dejar de hacer todo para rectificar. Y en el peor de los casos no pueden excederse de los 3 días. Ahora, esta circunstancia de los 7 días
evidentemente ha sido modificado por el jefe de la unidad registral de la SUNAR y también algunos jefes de unidad de algunas zonales. Se han establecido plazos distintos, plazos preferentes y plazos especiales. Incluso en algunas directivas, por ejemplo, en el de comunidades nativas, la vigencia del asiento de presentación es por 50 días. Por otro lado, más la prórroga. Se establece, por ejemplo, un título de una comunidad nativa, se hace en 48 horas, un bloqueo se hace en 24 horas, la constitución de una empresa en 24 horas, la reserva de una denominación en 24 horas, pero eso no está en el reglamento, sino están en directivas, en resoluciones, amparándose en esta norma del reglamento, en donde los jefes de unidad, en este caso el jefe de la o sea, el director técnico registral, que trabaja en la SUNAR en Lima, él puede establecer estos plazos distintos para tachar, observar o liquidar. O sea, al margen de los 7 días. Ahora, ese es en cuanto a los plazos de la calificación para pronunciarnos en tachas, en observaciones y liquidaciones. Evidentemente, la inscripción está dentro de estos plazos, pero las inscripciones se pueden realizar siempre dentro de la vigencia del asiento de presentación. Entonces, cuando se piden prórrogas, usualmente son prórrogas a esta calificación, porque hay títulos que se califican dentro de las 24 horas, dentro de las 48 horas, dentro de las 72 horas. Hay que pronunciarnos. Y eso hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Ahora, otro tratamiento tienen los reingresos. En los reingresos, la regla general es que se deben calificar, o sea, los reingresos, o sea, las subsanaciones, dentro de los 5 primeros días. Ahora, para hacer reingresos se admite hasta el 6º día anterior al vencimiento del asiento de presentación. Eso dice nuestro reglamento. O sea, hay los últimos 5 días de la vigencia del asiento de presentación siempre son para la calificación, ya sea para reiterar una observación, para hacer una liquidación o para inscribir. Por eso siempre en las esquelas, los que han tenido oportunidad de hacer prácticas o de los que están practicando en el registro, van a ver que hay 2 fechas. Hay una fecha límite para subsanar y hay una fecha de vencimiento del propio título. Entonces hay que tener mucho cuidado en estas fechas para hacer los reingresos, para hacer las subsanaciones. Ahora, hay gente que insiste, lo pueden presentar al margen y esto se lo tiene por no, o sea, no se los toma en cuenta o se los rechaza de plano. Ahora, cuando se trata de reingresos judiciales, puede ser reingresado por el interesado o por el propio magistrado conforme a los plazos reglamentarios. Bien, eso es en cuanto al tema de la abstención y a los plazos en la calificación registral. A ver, sigamos. Ahora, con respecto al resultado negativo de la calificación. La calificación puede tener 2 resultados. Puede tener un resultado positivo, es decir, cuando en la calificación se encuentra que el título está perfecto, se adecúa a los antecedentes, no hay obstáculos, se han pagado todos los derechos que hay que pagar, no hay ningún problema, se inscribe. Pero cuando el resultado es negativo, el registrador tiene la obligación, como les he dicho al comienzo de esta clase, les he señalado que conforme al artículo 39 de nuestro reglamento, las denegaciones de inscripción de títulos, o sea, de incorporación de un acto de derecho al registro, tiene que fundamentarse jurídicamente. Se hace por escrito y se hace en forma simultánea. Las observaciones y también las liquidaciones si hay algo que pagar se hacen
Nuevas observaciones solo se fundan en los documentos presentados para subsanar alguna observación. Es decir, hemos visto una característica de la calificación en la globalidad. Es decir, uno tiene que calificar de manera integral el título por una sola vez. Solamente se hacen otras observaciones en función a la documentación presentada. Y hay que motivar, hay que decirle al interesado por qué se le está denegando una inscripción. Esa es una obligación, o sea, tienes que dar las razones al interesado, al usuario, de por qué no estamos incorporando su pretensión, su rogatoria al registro. Bien, entonces, puede suceder de que haya en esta calificación negativa, puede haber observaciones, puede haber liquidaciones o puede haber una tacha. Si se hacen observaciones, solamente se hacen estas observaciones si el título tiene algún defecto. Y ese defecto obviamente es subsanable, es decir, se puede corregir. Eso es importante. O sea, de alguna manera, una observación es en alguna medida una buena noticia. Es una buena noticia porque se trata de que es un acto relevante, es una cuestión inscribible, y que además hay la posibilidad de enmendar los errores, de enmendar los defectos que tiene el título. También se hacen observaciones si hay obstáculos en la partida. Ya he explicado, por ejemplo, un obstáculo es la inhibición, un obstáculo es una anotación de un bloqueo, un obstáculo es cuando se están reconstruyendo las partidas. Entonces, en estos casos, no se puede inscribir y por tanto hay que hacer la observación, hay que motivar, hay que dar las razones por las cuales no se puede incorporar ese acto o derecho al registro. Ahora, si es por la inscripción de acto previo, se amplía la rogatoria del título presentado. Muchas veces hemos visto, cuando hemos estudiado el tracto sucesivo, el principio de tracto sucesivo, se necesita subsanar el tracto. Es decir, se necesita presentar un acto previo para hacer la inscripción que corresponda. Entonces, se señala que hay una ampliación de la rogatoria. Hay que ampliar la rogatoria para inscribir el acto previo y para inscribir finalmente la transferencia que se quiere inscribir. Ese es en cuanto a las observaciones. Luego están las liquidaciones o la liquidación. Solo si el título no tiene defectos ni existen obstáculos en la partida, el registrador tiene que liquidar. Ahora, no necesariamente, o sea, la práctica, por lo menos en nuestra oficina registral acá en Maynas, en Iquitos, es que el cajero se convierte en una especie de preliquidador y de alguna manera cobra por todo tanto la parte de la calificación como de la inscripción. Pero en otras oficinas, por ejemplo, en oficinas grandes como la oficina registral de Lima, ahí usualmente el usuario paga por la calificación. Entonces, solamente paga para que el registrador califique. Si el título está perfecto y no hay obstáculos, entonces se hace la liquidación definitiva. O sea, el único que dice al usuario cuánto debe pagar por la inscripción de un acto o derecho es el registrador, no los cajeros, no los preliquidadores. Ellos no tienen esa facultad, esa prerrogativa. La prerrogativa de decir, de señalar la liquidación definitiva es exclusivamente del registrador. Entonces, si no hay defectos, no hay obstáculos, se tiene que hacer la liquidación definitiva. Ahora, evidentemente, si no hay defectos, no hay obstáculos y se ha pagado todo lo que se tiene que pagar por la inscripción de un acto, se inscribe. Ahora, otro aspecto de la calificación negativa son las tachas. La tacha puede darse por una cuestión sustantiva, por un tema de caducidad o por el desistimiento que
el usuario puede hacer de su rogatoria, que ya lo hemos visto en la clase anterior. Por ejemplo, en las tachas sustantivas, ¿cuándo se hace la tacha sustantiva? Se adolece de defecto insubsanable. Un defecto insubsanable, por ejemplo, sería de que hay una doble venta, A le vende a B y le vende a C. C ha sido más diligente, C inscribe su derecho. Entonces, cuando se presenta el título, nos encontramos que A ya le ha vendido a B, pero A también le está vendiendo a C, o C ha inscrito su derecho y B no ha inscrito, y C se ha incorporado al registro. Entonces se trata de títulos incompatibles y por tanto, en ese caso, el defecto es insubsanable. O cuando, por ejemplo, el negocio jurídico es un negocio jurídico nulo. Cuando se hace una tacha sustantiva, cuando contenga un acto no inscribible. Ya le he señalado que uno de los aspectos que tiene que ver con la calificación es evaluar la relevancia del acto o derecho que se pretenda inscribir. No todos los derechos o actos son inscribibles. Por tanto, si se trata de un acto no inscribible, se tacha. Por ejemplo, cuando se sigue, he tenido oportunidad de ver algunas partes judiciales donde piden los padres autorización para la venta de bienes de sus hijos, de sus menores hijos. Por ejemplo, esa circunstancia de que al padre le autorizan para vender un mueble, por ejemplo, de uno de sus hijos o de sus hijos, eso no es un acto inscribible. Y bueno, hay jueces que no conocen todo el derecho, es evidente, a pesar de que se dice que el juez conoce el derecho. Eso es un apotegma, pero no es algo real. Entonces hay jueces que nos ordenan inscribir. Entonces nosotros cuando nosotros le decimos al juez, señor, acláranos, porque le decimos, esto no es un acto inscribible. Entonces el juez tiene que recoger eso. O cuando, por ejemplo, hay jueces que han ordenado, yo recuerdo que a mí me ordenaron y ordenaron a mí me proceso porque yo les denegué la inscripción de una transferencia de acciones. Eso tampoco es un acto inscribible y se tiene que hacer la tacha sustantiva. Cuando se haya generado el asiento de presentación en oficina registral distinta, bueno, si el título hay que presentarlo en Yurimaguas, en Lima, en Juliaca o en Tumbes, bueno, hay un problema, pues hay que hacer la tacha. No se puede porque las oficinas registrales son autónomas, es territorial nuestro sistema registral y por tanto hay que hacer la tacha. Si existen obstáculos insalvables en la partida, hay una inhibición, o hay una medida de no innovar, es decir, el juez ordena que se inmovilice la partida. Entonces, eso es un obstáculo insalvable y hay que tachar. Si el acto o derecho inscribible no preexista al asiento de presentación, es decir, se presenta el día de hoy, que es 19, o se presenta un título, por ejemplo, se ha presentado un título el día 2 de octubre, y de pronto los derechos recién han nacido el 5 de octubre. Entonces ahí hay un tema, hay un problema. Entonces ahí los títulos o los derechos no preexisten al asiento de presentación, porque ojo, los efectos del asiento de presentación, o sea, de una inscripción, se retrotraen a la fecha del asiento de presentación. Por tanto, ahí hay un problema y hay que hacer la tacha. Ahora, también cuando se trata de falsedad documentaria debidamente comprobada, también hay que hacer las tachas sustantivas, hay que hacer los expedientes para formular, pasarle a la Procuraduría para que haga las denuncias respectivas, etcétera, etcétera. Y también en los casos señalados en los artículos 43 y 44, 43, 44 y 46 del Reglamento de Inscripciones de Predios, hay unas particularidades con respecto a la presentación de planos, a la presentación a veces sin firmas de algunos de los verificadores,
Ahí también ha habido una modificación al reglamento, se señala que hay que hacer una tacha sustantiva. Ahora, hay tachas por caducidad también, llamadas también tachas procesales. Es decir, se dan estas tachas por caducidad o tachas procesales si no se han subsanado las observaciones o no se hubiera pagado los derechos registrales correspondientes en el plazo señalado por ley, es decir, en el plazo del asiento de presentación. Ahí hay un tema que se tiene que hacer la tacha del título. O sea, para que el usuario lo recoja o eventualmente haga una nueva solicitud para que se pueda inscribir este acto. Entonces, hay una diferencia entre las tachas sustantivas y las tachas por caducidad. En las tachas por caducidad se trata de un título que tiene defectos y son subsanables, pero el interesado no ha tenido el tiempo o no ha tenido el interés de hacer las subsanaciones o pagar los derechos registrales que correspondan. Y finalmente, se hacen tachas también por desistimiento, es decir, los que han otorgado el título o el presentante del título por regla general están facultados para recoger el título, es decir, para desistirse de la rogatoria. Y en estos casos también se hacen las tachas por desistimiento. Y ahí con eso concluye el procedimiento registral. Y para ir terminando la clase, si el resultado es negativo, ¿cómo se hacen estas notificaciones? O sea, ¿cómo se notifica el resultado de una, ya sea una calificación positiva o negativa? En este caso, el reglamento solo señala cómo se notifican las tachas y las observaciones y la tacha judicial. Se dice el reglamento que se entiende notificado al interesado desde que se ponga a disposición del solicitante en mesa de partes de la esquela de observación. O sea, se saca la esquela de tacha o de observación y una vez de manera automática que se genera la esquela, va a aparecer en el sistema de mesa de partes y desde ese momento se entiende que el interesado está notificado, no desde que realmente el interesado tenga conocimiento. Ahora, la superintendencia ha establecido otros medios o puede establecer otros medios de notificación, pero la regla general es desde el momento que el registrador ponga a disposición del solicitante en mesa de partes de la esquela respectiva. Ahora, los pedidos de aclaración de las resoluciones judiciales se comunican con oficio directamente al órgano jurisdiccional. O sea, no se aplica esta regla de que se entiende notificado el interesado desde el momento en que la esquela va a mesa de partes, sino directamente desde que se notifica al órgano jurisdiccional a través de un oficio. Es decir, tanto la autoridad judicial como los registradores nos comunicamos a través de oficios. Y en este caso, si hay una tacha por caducidad en este caso, o hay un pedido de aclaración, ojo, un pedido de aclaración de una resolución judicial, directamente se le tiene que comunicar al juez mediante un oficio en donde se le acompaña la esquela de aclaración, del pedido de aclaración. Ahora, cuando se trata de la tacha en temas judiciales, es decir, cuando se vence el asiento de presentación, igual se hace la notificación mediante oficio al juez. Es decir, muchas veces nosotros pedimos aclaración a los jueces, al órgano jurisdiccional, y el juez, como tiene muchas tareas, sobre todo en temas civiles, es el interesado el que pierde interés y muchos de los expedientes judiciales que llegan al registro van a la tacha procesal, no la tacha sustantiva, la tacha procesal, porque los pedidos de aclaración que ha hecho el registrador no son subsanados, no son aclarados. O cuando, por ejemplo, muchas veces los jueces arman los expedientes y mandan por courier a las oficinas registrales con 00 derechos, el título está perfecto, está todo ok, pero no han pagado los derechos y se vence igual
esta circunstancia de esta tacha procesal, hay que notificar al juez a través de una esquela de tacha y indicándole que el interesado o los interesados no han cumplido con pagar los derechos correspondientes. En este caso ya no es culpa del órgano jurisdiccional, sino es culpa de los interesados. Bien, con eso estaríamos terminando nuestra clase. Yo les agradezco por su atención. Quedaríamos o quedamos a las preguntas o comentarios que tengan a bien. Muchas gracias.